Buenas tardes, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Feliz día a los padres. No se vayan a ir de su familia ni de la iglesia porque no lo felicitamos. Bueno, la gracia de Dios sea con nosotros y le pedimos a las maestras si pueden pasar, los niños también pueden pasar. Y usted abra su Biblia conmigo en Filipenses capítulo 3, verso 13. Mira, este día yo le quiero dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, pero también a mi tía que nos visita de El Salvador y pues está aquí con nosotros. Dele un aplauso al Señor, por favor, por la vida de mi tía. Así rápidamente, mi tía fue la que nos encaminó en las sendas del Señor y a veces casi de rastras nos llevaban, casi que a cinchazos, pero la gracia del Señor es buena y al final da fruto. Así es de que no deje de insistir con sus hijos, con sus familiares, porque quien da el crecimiento es Dios y al final se ve el fruto que Dios da. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Continuamos, hermanos, con la serie que tenemos empezada, Prosigo a la meta, y dice Filipenses capítulo 3, versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Acompáñenme a hacer una corta oración. Señor, en esta hora nos disponemos a escuchar tu palabra, a escuchar tu voz, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de adorarte a través de la Biblia, a través de los cantos inspirados en tu palabra, Señor. Gracias por este privilegio que nos das de venir como hermanos a adorarte. Ahora te pido, Señor, que seas tú hablándonos a través de mí, Señor, que uses mis labios, uses mi boca, y Señor, que no sean mis palabras, sino tus palabras, y que el poder de tu Espíritu Santo sea el que transforme los corazones de todos los que hemos de escuchar tu palabra. Y todo te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Mire, en los días anteriores hemos visto que la presión externa puede hacer que un enemigo, el enemigo de nuestras almas, ponga trampas en nuestra mente, trampas de las cuales puede que nuestros sentimientos exploten, nuestras emociones se desborden, por lo que podría ocasionar una guerra interna, tanto en nosotros como en nuestra familia. Y según la enseñanza que vimos la semana pasada, en palabras de Jesús dice que un reino dividido, una casa dividida, una familia dividida, no prevalecerá. Por eso el tema de este día, el tema número 6, cuida tus acciones. Mire, es muy fácil olvidarse de Dios cuando nos va bien. Es fácil olvidarse de Dios cuando hay dinero, cuando hay abundancia, cuando tienes salud. Es más fácil olvidarse de Dios en esa época que cuando estás al borde de la cama pidiendo por una sanidad, cuando estás en tu mesa y no hay alimentos, cuando estás en una situación de nadie te puede ayudar. Es difícil, pero te acercas más a Dios. Entonces, los problemas, en lugar de alejarnos de Dios, muchas veces nos acercan a Dios. Y fíjese, nosotros cuando solo resolvemos los problemas, cuando yo tengo mi refri lleno, cuando tengo comida en la mesa a tiempo, cuando nada va mal, yo tiendo a decir, es que yo organizo bien mi tiempo, yo ahorro, yo esto, yo lo otro, y me olvido del que me da las cosas, que es Dios. Cuando hay recursos, muchas veces también se llena el corazón de orgullo, al punto de asumir que no necesitamos de Dios. El punto más bajo de todos los hombres de la Biblia ha sido cuando ha habido tranquilidad, cuando ha habido paz, cuando no ha habido problemas. Vimos también la semana pasada que el rey David atravesó por una guerra civil contra el rey Saúl, pero también atravesó una guerra civil contra su hijo, contra Absalón. Pero muere Absalón y ahora el pueblo se había unificado, el pueblo de Israel, y peleaban juntos contra los enemigos de afuera. Había una batalla afuera. Y dice que David salió y peleó contra los enemigos, pero David ya estaba entrado en años, ya no era el mismo joven que había vencido a Goliat,
ya los años ya le pesaban. Y dice que en medio de la batalla se acercó un filisteo y casi lo mata. Y mire lo que dice segunda de Samuel, si quiere sígame en la pantalla, en el capítulo 21 y en el verso 17. David se cansa, pelea con este gigante, pero casi lo vence. Y dice segunda de Samuel, capítulo 21, verso 17. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Mira, otra versión de la Biblia, usted tenga ahí su mirada en la versión que tiene, en Palabra de Dios para Todos, este mismo verso dice así, segunda de Samuel, capítulo 21, verso 17. Pero Abisai, hijo de Sarbia, le salvó la vida a David y mató al filisteo. Entonces los hombres de David le rogaron diciendo: de ahora en adelante, que su majestad el rey no vaya con nosotros a la batalla. Y le dice esta frase: no sea que Israel pierda a su mejor líder. Mire, David había sido exaltado por Dios, por su obediencia, por su humildad, por seguir las reglas, por caminar conforme a lo que Dios le decía. Dios había exaltado a David para que juzgara en medio del pueblo, pero también para que protegiera al país, para que protegiera a Israel. Sin lugar a dudas, David era un hombre de Dios. David era un hombre ungido. David tenía el respaldo de Dios. Y todo cristiano, para avanzar en esta carrera, hermanos, necesita el respaldo de Dios. Así que siempre debes recordar esto. Las cosas buenas que puedas hacer son por la gracia de Dios y son para la gloria de su nombre. Si tú dices, porque yo puedo, porque yo soy bueno, la gracia de Dios se aparta. Y una vez que la gracia de Dios se aparta, caminamos, hermanos, indefensos. Si en su misericordia Dios te da la gracia para hacer lo que hagas en tu trabajo, en la escuela, si Él te da la gracia, no te olvides de decirle: Señor, gracias, porque tú me das la capacidad, porque tú me ayudas, porque tú me permites avanzar. Y que la gloria y la honra sean siempre y solo para ti. Porque una cosa que Dios no comparte, hermanos, es su gloria. Él no comparte su gloria. La gloria toda es para el Señor. En segunda de Samuel, si quiere sígame aquí en la pantalla, en el verso 23. Segunda de Samuel, capítulo 23, verso 1. Encontramos esta parte en las últimas palabras del rey David. Y dice segunda de Samuel, capítulo 23, verso 1. Mire lo que dijo. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto. Fíjese, no se levantó él, Dios lo levantó. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Y empieza a decir sus últimas palabras. Pero lo que quiero resaltar aquí es que él era el mejor líder de Israel. También el dulce cantor, componía salmos, daba palabra al pueblo, ungía a los hombres para que fueran a la batalla y ganaban porque la mano de Dios estaba con el pueblo. Todo porque David era un hombre recto, porque David era un hombre sincero para con Dios. David, al igual que tú y yo, nos vamos a equivocar, pero David tenía una cosa: reconocía su pecado, se arrepentía y le decía: Señor, ayúdame, y continuaba adelante. David era la lámpara del pueblo, el mejor líder, como dice esta versión, el dulce cantor de Israel. En su gobierno resplandeció la luz porque él le dio la gloria a nuestro Dios. El Espíritu de Jehová hablaba por David, lo inspiraba a que compusiera cantos, que compusiera lo que él miraba acerca de Dios. Era un profeta, era un hombre inigualable. Pareciera que en este momento, en el clímax de su reinado, todo iba a ser paz, todo iba a ser felicidad. Pero fíjese, en el capítulo 24 de segunda de Samuel, dice que David censó al pueblo y la ira de Jehová vino contra el pueblo. Aquel hombre, lámpara del pueblo, sabio,
compositor de salmos, llegó orgullo a su corazón. Y dice que en ese censo que hizo, murieron 70,000 hombres en un solo día. Dios no le dijo a David que censara al pueblo. David quería saber cuántos hombres tenía, porque ya le había jurado a sus hombres que no iba a ir con ellos. Entonces, yo soy el mejor, dijo David, y si estos van solos, no creo que la hagan. Mejor quiero ver cuántos tengo. Y empezó a denotar falta de confianza en Dios. El pecado de David fue que la soberbia se manifestó en desconfianza. Mire, el orgullo del hombre, el orgullo que está en el corazón, no se manifiesta de una forma, se manifiesta de muchas formas. A veces con apatía, a veces con arrogancia, a veces despreciando a otros, pero a veces faltando la confianza a nuestro Dios. Yo le pregunto, ¿qué puede haber imposible para Dios? ¿Será que Dios te puede ayudar en la necesidad que estás pasando? Claro que sí. ¿Será que Dios puede proveer y multiplicar de donde no hay nada? Por supuesto que sí. Pero en el momento que estamos pasando la necesidad, en ese momento se nos olvida. Cuando llega un diagnóstico contrario a tu salud y lo ves y dices, ay Señor, ¿y hoy quién me ayuda? Pues el dador de la vida, hermanos. Con el solo dicho de su boca, Él puede cambiar una situación. Pero junto con la palabra viene la duda. Y cuando dudamos, hermanos, es que nuestra fe empieza a decaer y el orgullo empieza a brotar. Los peores momentos del rey David fueron cuando todo estaba tranquilo. Y mira lo que dice Deuteronomio en el capítulo 8 y el verso 11. Fue palabra que vino a Moisés y la dejó para todo el pueblo. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Jehová había ordenado estos decretos, pero le dice al pueblo y nos dice a nosotros, cuídate de no olvidarte. Esta palabra cuídate viene de una palabra hebrea, shamar, que significa cercar alrededor, como si tienes una posesión o una casa, está cercada alrededor. Tú la proteges de modo que nada le pase a eso que está dentro. Tiene la idea de resguardar con seguridad algo. ¿Ha visto los terrenos que están baldíos? Llega el dueño y pone cercas, y no le basta y pone alambres, y no le basta y pone cámaras, porque está resguardando el terreno que está dentro. Esta palabra shamar significa cuida la ordenanza que Dios te da. Mire, teniendo presente esto, tenemos que entender esto. Olvidarse de Dios es la puerta que se abre para comenzar un camino lleno de errores. Todos los errores que hemos cometido, y esto lo digo yo personalmente, ha sido en los momentos donde no he estado cerca de Dios, donde me he olvidado de Dios, donde digo, Señor, no necesito orar para esto, yo puedo solo. Y ahí es cuando pegas con un muro. Y ahí es cuando te das cuenta que no era tan fácil. La gracia de Dios lo hace fácil. Pero si nosotros decimos, no necesito a Dios ni para esto, ahí empezamos a fallar. Cuídate, esta palabra cuídate, está más enfocada en el beneficio colectivo antes que en el beneficio individual. Por eso siempre, hermanos, como cristianos, debemos examinar nuestras motivaciones. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué canto? ¿Por qué predico? ¿Por qué sirvo a los niños? ¿Cuál es mi motivación? Y fíjese, nuestro corazón, que es engañoso, como dice Jeremías, y perverso, más que todas las cosas, nos va a decir, no, es que Dios te puso ahí porque tú eres bueno, Dios te necesitaba a ti. Y no, hermanos, nosotros necesitamos a Dios. Entonces es bueno decirle, Señor, examina mi corazón, examina mis motivaciones, examina mi caminar, porque mi corazón me puede engañar. Y el deseo de todo cristiano es agradar a Dios, es agradar a en este caso, a nuestro Padre Celestial. Cuídate es para el beneficio de todos. Pero si tú en el mundo les preguntas, ¿qué significa cuídate? El mundo lo entiende como una autocompasión.
Ellos lo ven como una manera de satisfacer tu yo. Mira, cuídate, porque si no te cuidas tú, pues nadie te va a cuidar. Cómprate eso, porque si no te lo compras tú, pues ¿quién te lo va a comprar? Tú tienes que consentirte a ti mismo. Agarra esto, toma esto, porque a ti te beneficia. Cuando el cuídate en el ámbito espiritual es un beneficio general antes que uno individual. Cuídate en el mundo es un sinónimo de egoísmo. Pobrecito de mí, nadie tiene compasión de mí. Yo les cocino, yo lavo los trastes y nadie me dice gracias. Cuídate es más para el beneficio común que para el beneficio personal. El mundo te dice, busca tu felicidad por encima de los demás. Y si hay alguien, pues pásale por encima para que ahí te puedas levantar tú. Cuando en el ámbito bíblico dice, deja que Dios te exalte cuando fuere tiempo. Mire, si Dios nos exalta cuando es tiempo, es porque Él sabe que vamos a tener el carácter para poder considerar las cosas de la manera que Él quiere. Cuando uno se exalta a sí mismo y no está preparado en su carácter, empieza a pisotear gente, empieza a maltratar personas, comienza a decir muchas cosas porque se cree superior a los demás. El deseo de sobresalir, hermanos, el deseo de ganar prestigio, el deseo de que todos te reconozcan es orgullo. Y el orgullo nos lleva por muchos malos caminos. El otro día leía un artículo que decía así: el rey del dopaje cayó de la gloria por todos sus escándalos. Entonces empecé a leer y decía, el ciclista ganador de 7 años consecutivos del Tour de Francia, de 1999 a 2005, Lance Armstrong, fue sometido a una investigación por la Agencia Antidopaje de Estados Unidos, la cual brindó evidencias contundentes de que el ciclista usó sustancias prohibidas para mejorar su rendimiento. Cuando trajeron la evidencia, le prohibieron a Armstrong participar en los Juegos Olímpicos de por vida. Los títulos que ganó durante 7 años le fueron confiscados. Y en 2013 le hicieron una entrevista, según lo que dice el artículo, en una televisora, donde Lance admitió que usaba drogas. Fíjese por qué lo usaba: para mantenerse al nivel competitivo, porque dijo, todos los demás ciclistas de los otros países igual consumían drogas. Entonces fueron e investigaron a 20 de los 21, dieron positivo en el dopaje. De los mejores ciclistas, casi todos, la mayoría, usaban drogas. Uno nada más, un español, salió limpio. De los 21, 20 usaron sustancias prohibidas para mantenerse en la competición, pero uno mantuvo su integridad. Sin duda esto marcó algo sin precedentes en el ciclismo mundial y trajo consecuencias para él, porque él se hizo famoso por andar siempre su suéter amarillo, el suéter del campeón, el suéter del líder, el que nadie como él puede avanzar. Al final Armstrong quedó marcado por ser un engañador, porque junto a médicos, junto a contrabandistas y al resto de los ciclistas usaron sustancias prohibidas. Esto también influenció a sus compañeros. Tenía un equipo de ciclistas que les dijo, deben usar ustedes sustancias porque si no, nos vamos a quedar atrás. Él como líder influenció a los demás y todo su equipo, al igual que los demás equipos, salieron positivos en dopaje. Perdió millones en patrocinios después de esa entrevista. Sus premios le fueron confiscados y fue obligado a renunciar de una organización que él mismo fundó. En su momento, Armstrong fue un ejemplo de inspiración para muchos ciclistas. Todos andaban con esas bicicletas estilo montaña porque querían ser como Lance. Pero cuando se dieron cuenta del fraude que él había hecho para ganar, muchos eliminaron de su mente a este ciclista y dijeron, es que él tiene falta de ética moral. Por eso el tema, hermanos, ten cuidado de tus acciones,
porque tus acciones no solo te afectan a ti, sino que afectan a miles de personas. Lo que los demás ven en nosotros puede afectar positivamente, pero también negativamente. El apóstol Pablo escribió esto en primera carta a los Corintios, capítulo 9 y verso 26. Vaya conmigo ahí, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 26. Dice así, primero a los Corintios 9, verso 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, dice Pablo, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo afirma que hay que tener disciplina para abandonar ciertas costumbres. Y es que si algo te hace daño y tú no te disciplinas, vas a seguir cayendo en el mismo error y no vas a obtener el premio final. Mire este mismo verso, 1 Corintios 9, verso 26, yo lo leo en la Nueva Biblia Viva. Esta traducción dice así, 1 Corintios capítulo 9, verso 26, por lo tanto, yo corro teniendo la meta bien clara, yo peleo para ganar, no como quien le da golpes al viento, verso 27, más bien, como un atleta, someto mi cuerpo y lo trato con rigor, no sea que, después de haber predicado a otros, yo no esté en buenas condiciones y también me eliminen. Mira, hermano, si en la carrera cristiana no corremos según las reglas de Dios, vamos a quedar eliminados. Y eliminar, en este verso, viene de una palabra griega, adókimos, que significa estar reprobado, que significa ser rechazado o estar indigno. Por eso dice Pablo, con rigor disciplino mi cuerpo, con rigor disciplino mis emociones para que éstas no me controlen, porque de lo contrario tomo el riesgo que las inclinaciones de la carne tomen el control de mis emociones. Hermanos, estamos sujetos a un cuerpo que le gusta el pecado. Nosotros decimos, el viejo hombre ya murió, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Pero hermanos, junto con usted, a la hora que usted se levanta a apagar el despertador, el viejo hombre también se levanta y le dice, quédate acostado un ratito más, no pasa nada, solo cierra un ojito, a ver, solo un ojito, y después el otro, ponte poquita cobijita, y cuando sintió, pasaron 3 horas. El viejo hombre se levanta junto con usted. Viene una situación, alguien le grita, alguien te dice algo y te molesta, y el viejo hombre te dice, ¿te vas a dejar? ¿A poco le tienes miedo? No, respóndele. ¿Por qué te vas a dejar? Y el Espíritu Santo te dice, tú eres una nueva criatura. Y está como en los cartoons, uno aquí y uno acá, tirándole. Y cada quien decide cómo va a obrar. Pero dice el tema, ten cuidado de tus acciones. En este contexto, estar eliminado no significa perder la salvación, sino fracasar en la comisión que nos ha dado el Señor. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 28? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, predicando el Evangelio. Pero fíjese, si somos eliminados, perdemos contundencia a la hora de la exposición de la palabra. Es como esto, están unos ciclistas y van ahí con todo, y se encuentran al famoso Lance, y les dice él, échenle ganas, vamos, adelante, y lo reconocen y dice, ¿cómo me dices tú adelante si tú usabas drogas para avanzar? Quedó eliminado, no tiene contundencia. Un cristiano puede predicar, hermanos, y puede decir, hermano, cambia, deja esto, no grites. Pero si me ven gritando a mí, ¿qué pasa? Pierdo contundencia, quedo eliminado. Las personas que no concuerdan con lo que dicen creer son personas que hacen que el evangelio sea defraudado. Y mire, todos estamos en un proceso de cambio, todos estamos en un proceso de crecimiento,
de madurez espiritual. Pero si no nos cuidamos de nuestras acciones, podemos dañar a otros. Hablábamos esta mañana y comentábamos esta parte. Cuando alguien comete un error y el que te ve no es cristiano y se da cuenta que tú eres cristiano, ¿qué es lo que dice? ¿Para ser como Carlos? No, pues mejor no. ¿Para ser como este hermano, como este otro? Mejor no soy nada. Y es que perdemos contundencia. Por eso Pablo nos insta a tener una disciplina en la vida espiritual. No basta solo con predicar, hermanos. No solo basta con memorizar la palabra. Es necesario vivir la palabra, si es que queremos ser contundentes a la hora de exponer el evangelio. Años después de que Pablo le escribió a los Corintios, le escribió una carta a Timoteo, y quiero que vaya conmigo ahí. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, en el verso 16. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Pablo, con un cúmulo de experiencias, con una vida de esfuerzo, con una vida llena de logros por vencer. Todavía no había terminado la carrera, le faltaba, pero dijo, prosigo. Y en primera carta a Timoteo, en el capítulo 4 y el verso 16, ¿ya está ahí? Dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado, Timoteo. Otra versión en la Nueva Biblia Viva, yo se lo leo, dice así, primera carta a los Corintios 4, verso 16. Cuida estrechamente tus acciones, Timoteo, y también tus enseñanzas. Mantente fiel en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo, pero también a los que te oyen. Otra versión en la Nueva Traducción al lenguaje actual dice así, 1 Timoteo 4, verso 16. Timoteo, compórtate como es debido. Fíjese cómo le dice, ¿eres cristiano? Compórtate como es debido. Y ten cuidado de lo que enseñas. Sigue haciendo esto y no solo te salvarás a ti mismo, sino que salvarás a los que te escuchan y más bien a los que te ven. Ten cuidado, viene de una palabra griega que significa aferrarse, pero más que aferrarse es estar atentos y transmite la idea de prestar atención. Ha estado con gente que usted está platicando con ellos, pero su mente está en otro lado y le pregunta algo, perdón, ¿qué me dijiste? Porque su mente está en otro lado. Este verso, ten cuidado, significa presta atención. Porque, mire hermano, si no prestamos atención a nuestra vida y a nuestro carácter, puede que nosotros afectemos a que otros decidan acercarse al Señor. Pablo le dice a Timoteo, analiza con cuidado cómo andas en Cristo. Y aquí viene una pregunta, ¿cómo anda en Cristo usted? ¿Cómo anda caminando en el Señor? ¿Cómo ando yo caminando en el Señor? Le dice Pablo, ten cuidado de ti mismo, y le da otra instrucción, y de la doctrina. Mire, lo que se enseña desde un púlpito es crucial para el nacimiento de los que escuchan por primera vez. Lo que se enseña desde un púlpito es crucial para el crecimiento de los que ya nacieron. Lo que se enseña desde un púlpito es crucial para el desarrollo y la madurez de aquellos que llevan ya un tiempo en la vida cristiana. Porque la palabra de Dios, hermanos, es la única capaz de transformar la vida de una persona. Yo puedo traer aquí algo, o cualquier pastor puede traer un show de luces, una película, algo que los entretenga, pero eso no los transforma, hermanos. Lo único que nos transforma es la palabra de Dios. Es la única capaz de cambiar nuestro corazón. El otro día estaba limpiando la hierba mala. No sé si a usted le crece allí en el pedacito de jardín una hierba mala. Y mire, la estaba tratando de arrancar y con todas mis fuerzas la jalaba hacia arriba y no quería salir.
Y pues al fin la arranco y vienen unas raíces algo gruesas. ¿Conocen cuál es la yuca? ¿Sí? Yucation para los muchachos que no saben nada. La yuca es gruesa, pero está llena, ¿verdad? Y esta estaba vacía. Entonces cuando la jalé, yo dije, no, esta está gruesa. Y veo otra planta más que estaba ahí. Yo dije, no, esa no la voy a sacar. Pero ¿sabe qué hice? Le eché agua y cuando la jalé, solita salió. Cada vez, hermanos, que predicamos la palabra, estamos regando agua en el corazón duro. Y cuando hay que arrancar una raíz de amargura, cuando hay que arrancar envidia, cuando hay que arrancar enojo, cuando hay que arrancar las cosas que nos hacen daño, con la palabra, hermanos, es más fácil. Nuestro corazón es un corazón duro en el que crecen muchas cosas. Pero si está mojado por la palabra, que es el agua viva, es más fácil arrancar esto. La palabra, hermanos, es la única capaz de producir cambios en las personas. Y le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, pero también ten cuidado de la doctrina, porque una vida santa y una enseñanza sana te pueden ayudar a que otros también se acerquen al evangelio. Yo no sé, hermano, cuando a usted le predicaron, a lo mejor hasta rechazaba, a lo mejor ni escuchaba, solo miraba que aquel estaba así, hable y hable y hable, y usted con la mente en otro lado. Pero un día el Señor tocó su corazón, un día fue transformado y conoció que el Dios del universo envió a su Hijo a morir por sus pecados y por mis pecados. Y el Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros. Y en ese momento nos dimos cuenta cuánto tiempo perdimos. Y quisiéramos decirle a otros, aprovecha el tiempo, los días son malos, los días se acortan, la venida de Cristo está cerca, cambia. Pero ellos todavía no lo entienden. Y quisieras que ellos lo entendieran, pero tú no eres el Espíritu Santo. Yo no soy el Espíritu Santo. Quien hace la obra es nuestro Dios. Nosotros simplemente estamos tirando la semilla. ¿Por qué esto, hermanos? Porque esa semilla que tú tiras tiene que ir respaldada con tu testimonio. Tiene que ir acorde con lo que tú crees. Una vida santa, hermanos, no es una vida perfecta, pero sí es una vida irreprensible. La salvación es un proceso que inició en el día que creíste, en el día que yo creí, pero se completará en el día de Jesucristo. Cuando un cristiano permanece, lleva años en la carrera, tú dices, ese es un verdadero cristiano. No es un cristiano perfecto, es un cristiano que persevera. Como el ejemplo que les daba, hay personas que llevan no 10, no 15, no 20, 30, hasta 40 años siendo cristianos. Y pregúntele cómo ha sido su vida. No ha sido fácil, pero permanecen. Los cristianos que no permanecen es porque vieron que estaba difícil y dijeron, pues no quiero cambiar. Yo prefiero vivir como a mí me gusta. Cada uno de nosotros es responsable de sus actos. Y según lo que tú hagas, eres calificado o descalificado de la carrera. Tú puedes ser luz o puedes ser parte de la tiniebla. Lo que tú haces, hermano, y lo que dejas de hacer, le afecta tanto para bien o para mal a los que te rodean, a los cercanos a ti. Vaya conmigo a Hebreos, por favor. En el capítulo 12 de Hebreos y el verso 1. Y mira cómo lo plasma el autor a los Hebreos. Hebreos capítulo 12, verso 1. Dice así, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjese, es interesante ver cómo el autor a los Hebreos no dice la instrucción individual. No dice, yo me despojo, yo corro. No dice eso, sino que lo dice en plural. Dice, nosotros teniendo, despojémonos y corramos. ¿Por qué dice esto?
Porque permanecer en la carrera, hermanos, en la vida cristiana, no es una cuestión individual. Permanecer en la vida cristiana es necesario tener unidad con los miembros de la iglesia. Si un cristiano no mira a Jesús, sino que este cristiano mira sus necesidades, hermano, fácil se va a desviar. Fácil va a poner sus ojos en su necesidad y no en la necesidad del hermano. Por eso es que dice el autor a los Hebreos, pongan su mirada en Jesús y también involúcrate en las actividades de tu iglesia, porque más de alguno está pasando necesidad. Puesto los ojos en Jesús significa que tú estás en problemas. A lo mejor no tienes que comer, pero ves al hermano que está triste y le dices, hermano, ¿estás bien? No, pues tengo problemas. ¿Me permites orar por ti? Y oras por el hermano. Tu necesidad todavía está ahí, pero haces a un lado tu necesidad y te enfocas en la necesidad del hermano. ¿Te puedo ayudar en algo? Aunque tú necesites ayuda. Y aquí es donde pasa algo. Tú te olvidas de tu necesidad, la haces a un lado, te enfocas en la de tu hermano para ayudarle en lo que puedas y Dios se encarga de tu necesidad. Tú te cargas de la del hermano y Dios se encarga de la tuya. Por eso es que la vida cristiana es necesaria la unidad en la iglesia. El cristiano no debe ver a los demás hermanos como competidores. Todos vamos para donde mismo. Si tú le dices a un cristiano, ¿quieres ir al cielo? Todos quieren ir al cielo. Entonces, ¿por qué nos peleamos? ¿Por qué hay diferencias? ¿Por qué hay puntos de vista distintos? Porque somos imperfectos, hermanos. Pero ahí es donde viene la palabra y nos dice, soporta a tu hermano, ámalo, considéralo. A lo mejor tiene problemas, a lo mejor está pasando por cosas. En lugar de hacerte a un lado, acércate a él, acércate a ella. Porque cuando tú dejas de lado tu necesidad por ver la necesidad de tu hermano, Dios se encarga de tu necesidad. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Correr con paciencia significa permanecer allí. Y la versión en traducción viviente dice así, Hebreos 12:1. Por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos en la vida de la fe, quitémonos de todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar. Y corramos, dice esta versión, con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Entonces el tema del autor a los Hebreos es la resistencia, es la perseverancia, que a pesar de los problemas, que a pesar de la situación externa, tú continúas adelante. La presión externa no la soportaron los ciclistas de aquel tiempo y todos se drogaron para ser el mejor. Uno se mantuvo fiel, uno quiso ser aprobado y salió aprobado. Yo te pregunto, ¿tú quieres ser aprobado o quieres quedar eliminado? Muchas personas caen en vicios solamente por una cosa, porque no soportan la presión externa. Llega el muchachito, el más popular, llega y le dice a otro de los que están ahí que se ven bien inocentes, mira, prueba esto, te va a hacer sentir, no sabes lo que te pierdes. Cuando pruebes esta pastilla, cuando pruebes esto, te vas a sentir muy relajado. Y no soportan la presión externa y caen solamente por no aprender a decir no. Muchos que te dicen cosas para que te envicien no son tus amigos. Si te están induciendo al mal, no son tus amigos, apártate de ellos. Y en la vida cristiana, hermanos, muchas veces sucumbimos por las presiones externas. Y es normal que cuando más tiempo pasas en la carrera, en cuanto más avanzas, te sientes cansado, te sientes fatigado y piensas en abandonar la carrera.
Pero ahí es donde viene el Señor y dice, no la abandones, al contrario, continúa. Señor, pero es que está bien cansado esto. Entonces Dios te dice, si te estás cansando, analiza si no llevas peso extra. A lo mejor llevas sobrepeso y por eso te estás cansando. Y es que mire, el pecado es una carga que nos agobia, que nos fatiga, que nos cansa, y no podemos avanzar si tenemos pecado en nosotros. No sé si de repente ha visto en los parques o en la calle van corriendo y van los muchachos ahí corriendo, pero llevan peso aquí en las muñecas, unas bolsitas llenas de arena, llevan una pechera llena de arena, llevan aquí en sus tobillos también bolsas de arena y van corriendo con peso y hasta tratan de saltar y pues no pueden. Pero después de cierto tiempo se cansan y lo que hacen es, se quitan esto y empiezan a correr y se sienten livianos. ¿A qué voy con esto? Que si corremos con peso, no vamos a llegar muy lejos. No vamos a llegar muy lejos. Pero si nos quitamos del peso, del pecado que nos asedia, podemos avanzar más, hermanos. El peso extra no te va a dejar continuar. Entonces le dices, Dios, dame fuerzas para continuar. Y Dios te dice, no necesitas fuerzas para continuar, necesitas despojarte del peso extra que llevas. Porque si no eliminas ese peso, el peso te va a eliminar a ti. Y hay veces así estamos. Señor, dame fuerzas para seguir. Y Dios te dice, no, perdona, eso no te deja. Ya cambia esa situación, ya cambia esa actitud. Así dice Dios, y no, yo creo que voy a seguir otro tramo. Y te cansas y te fatigas. Cuando nosotros no obedecemos la instrucción de Dios, Dios nos habla una vez, otra vez, y no atendemos la instrucción de Dios, vamos acumulando peso. Y ese peso es causado por la desobediencia. Y esa desobediencia es causada por el orgullo, el cual nos va a eliminar de la carrera al final. Mire, vaya conmigo a Ezequiel, en el capítulo 27, allá al Antiguo Testamento. El libro de Ezequiel, en el capítulo 27, Ezequiel capítulo 27, y dice el verso 1. ¿Ya está ahí? Ezequiel capítulo 27, verso 1 dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, levántate, endecha sobre Tiro. Dirás a Tiro, que está asentada a las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas. Así ha dicho Jehová el Señor: Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. En el corazón de los mares están tus confines, y los que edificaron completaron tu belleza. Tiro era una ciudad comercial, era una sociedad con poder económico, era una sociedad o una ciudad lujosa, hermosa, seductora, como las grandes ciudades, San Francisco, Nueva York, París, una ciudad llena de atractivo turístico, la cual hacía pensar a los habitantes que no necesitaban de Dios. En esta ciudad de Tiro había mucho comercio, y cuando hay mucho comercio hay mucho dinero, traspaso de dinero. Habían lujos, habían muchas posesiones materiales. La gente tenía su casa y decía, no, pues puedo tener una casa mejor, puedo tener un carro y puedo tener un carro mejor. Y el consumismo los iba llenando de orgullo. Y una vez que el orgullo llega al corazón, es fácil que nos deshagamos de Dios. Es fácil que rechacemos a Dios. Y cada que una persona, una familia, una sociedad rechaza a Dios, termina cayendo. Y mire lo que dice Ezequiel capítulo 27, en el verso 27, ahí en su Biblia. Ezequiel 27, 27. Tus riquezas, tu mercadería, tu tráfico, tus remeros, tus pilotos, tus calafateadores
y los agentes de tus negocios y todos tus hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía que en medio de ti se halla, caerán en medio de los mares el día de tu caída. Tiro era muy similar a las ciudades actuales, a la vida moderna, aquella ciudad que se enfatiza más en el materialismo. Estas ciudades tienen gran popularidad y todos quieren vivir ahí porque ahí está el trabajo. Y estas ciudades, o la ciudad de Tiro, tenía uno de los mejores influencers de aquel tiempo. Este influencer tenía miles de seguidores en sus redes sociales y este era el rey de Tiro, era su influencer. Y mire lo que dice el capítulo 28 de ahí de Ezequiel. Ezequiel capítulo 28 verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Verso 3. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Verso 5. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Las riquezas pueden dar lugar a la soberbia y a la autosuficiencia. Un gran número de eruditos, un gran número de estudiosos de la Escritura coinciden que cuando Ezequiel está hablando en este capítulo, no está hablando simplemente del rey de Tiro, sino que está hablando de Satanás, el influencer que ha engañado a mucha gente, ha engañado a muchos cristianos, el que les ha dicho: no te dejes, si tú tienes tu talento, tú tienes tu don, tú tienes tu carisma, ¿por qué ese hermano que apenas llegó te va a decir qué tienes que hacer tú? ¿Por qué te dejas que te hagan esto? No te dejes, tú actúa porque Dios está contigo. Y ese influencer empieza a influenciar la vida de los cristianos. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Ezequiel capítulo 28, verso 12. Hijo de hombre, levántate, endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Y mire, el rey de Tiro no estuvo en Edén, está hablando de Satanás. Dice: de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Satanás es un ser creado, Satanás no es Dios, pero como el rey de Tiro dice: tú tienes el corazón como si fueras Dios. ¿Y cuál fue la tentación que hizo caer al hombre? Le dijo a Eva: toma del fruto para que seas igual que Dios. El corazón del hombre siempre quiere sobresalir para que nadie le diga nada. Dice el verso 14: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. El orgullo, la soberbia, la autosuficiencia son las cosas que hicieron caer a Satanás. Son las cosas que hicieron caer al rey de Tiro. Son las cosas que hicieron caer a toda la ciudad de Tiro. Y esas son las cosas que nos pueden hacer caer a nosotros. Soberbia, orgullo, autosuficiencia. Yo no necesito a nadie, yo me las arreglo solo. Eso, hermanos, hace que nosotros caigamos. Por eso el consejo bíblico: ten cuidado de ti mismo.
Ten cuidado de tus acciones, porque el pecado nos asedia y si no nos despojamos de él, no vamos a poder avanzar. Ese peso que acumulamos no nos deja seguir. Y mire, las riquezas a veces pueden que desvíen el corazón de alguien, pero en sí el dinero no es el problema. El problema está en que hagas como Dios al dinero y que pongas tu seguridad y tu confianza en el dinero y empieces a despreciar a Dios. Por eso le dijo en 1 Timoteo capítulo 6, verso 9, yo se lo leo. 1 Timoteo capítulo 6, verso 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Verso 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por eso el consejo para la iglesia: ten cuidado de ti mismo, cuida tus acciones, porque la influencia maligna no solo está con los de afuera, la influencia maligna ha llegado hasta los hijos de Dios. Y si no tenemos cuidado, hermanos, nosotros también vamos a caer. Dice que de ser posible, Él va a engañar aún hasta los escogidos, si le fuere posible. Siempre en la enseñanza de Jesús, Él decía que nadie los engañe, y entre ellos incluidos el corazón. Que tu mismo corazón no te engañe. Y para que no te engañe, debes mantener tu mirada fija en Jesús, haciendo lo que Él te dice que hagas. El peso del pecado, hermano, tienes que notar esto. El peso del pecado siempre te va a hacer que retrocedas. El peso del pecado te va a decir: mira, como que no vas por buen camino, mejor regresa donde estabas. ¿Se acuerda el pueblo de Israel en el desierto? Busquemos un capitán y regresemos a Egipto. Cada vez que llevamos peso y pecado, nuestra tendencia es querer regresar atrás. El peso del pecado nos hace insensibles a la voz de Dios. El peso del pecado nos hace ciegos ante las cosas que Dios está haciendo. El peso del pecado no nos permite avanzar. En Lucas capítulo 10, yo se lo leo, si quieren mirarlo en la pantalla. Lucas capítulo 10 y el verso 13 dice así: Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Verso 14. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Jesús hace esta comparación en ciudades donde no hizo milagros, donde ni siquiera existía, y lugares donde la gloria de Jesús iba pasando, donde miraban milagros, donde miraban conversiones, donde miraban un cambio en el corazón. Y estas ciudades, al contrario de reconocer al Hijo de Dios, al Dios encarnado, lo rechazaron. Mire, la condenación viene a los hombres por rechazar el único medio de salvación. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Siguiente verso. Pero los que dejan a Jesús, los que rechazan a Jesús, los que no quieren la luz, esa es su condenación, rechazar el único medio de salvación. Por eso correr con perseverancia, correr con paciencia es mantener tu confianza en Dios. Correr con paciencia es seguir adelante. Correr con paciencia es como dijo el salmista: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Mire, cuando tú permaneces, cuando tú sigues adelante, le estás diciendo a Dios: Señor, yo confío en ti. No veo, no entiendo, pero es necesario que quites esto, es necesario que cambies esto. Dios, hermanos, nunca quiere eliminar a nadie, pero Dios sí corrige lo defectuoso. Dios sí nos hace ver nuestra falta para que cambiemos. Dios no nos elimina,
pero no quiere que el pecado nos elimine a nosotros. Mire lo que dice Proverbios, vaya conmigo ahí, en el capítulo 3. Proverbios, capítulo 3, y el versículo 5. Y con esto vamos a ir cerrando. Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Dice así la palabra del Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿A quién le está hablando? ¿O en qué persona está hablando? Cuando dice fíate, yo tengo que confiar en Dios. Yo tengo que fiarme de todo corazón del Señor. Y dice, Carlos, no te apoyes en tu propia prudencia. Verso 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíjese, Él nos dice, Carlos, este es el camino. No te salgas de ese camino. Señor, pero yo creo que si le doy por acá o si me voy por acá va a estar mejor. Él endereza mis veredas. Él me dice por dónde. Pero si yo no hago caso a la instrucción, yo soy el que me pierdo del camino. Dice el verso 6 otra vez. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Verso 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Yo puedo pensar algo, yo puedo creer algo, pero ¿será que eso está alineado con lo que Dios dice? Ahí es donde está la diferencia. Y dice, si tú reconoces a Dios, si tú pones tu confianza en Dios, si caminas por donde Él te dice, verso 8, porque será medicina a tu cuerpo. Ay, Señor, esto no sé ya ni cómo seguir, siento tanto cansancio. Ya te dije, no es que ocupas fuerzas, ocupas dejar el peso del pecado. Y dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Haz como que le dijeran a este ciclista famoso, no necesitabas usar sustancias prohibidas. Lo único que necesitabas era ser íntegro. Hubiera perdido a lo mejor, no hubiera ganado la carrera, pero como al eliminar a los otros 19, él hubiera quedado campeón. Imagínese, de 21, solo uno fue íntegro. Eso es lo que nos dice el Señor. ¿Quieres ser íntegro? ¿Quieres caminar según las reglas? La palabra de Dios, hermanos, es la que nos fortalece y es la medicina a nuestro cuerpo. Aún es medicina para el alma. Hay gente que se queja de muchos dolores, pero hay que ver el trasfondo. No que todas las enfermedades vengan por una amargura, pero la mayoría de cosas que sufrimos en nuestro cuerpo es porque nuestro espíritu está sufriendo. Lo traduce al alma y se expresa en dolores corporales. Por eso tenemos que analizar nuestra vida y nosotros tenemos que correr, hermanos, con la meta bien fija. Dijo Pablo, no he llegado hasta allá, no he alcanzado la meta, pero una cosa hago, prosigo. Y mire, cuando el corredor cristiano llega a la meta, ya sea que Cristo viene o como le va a pasar a usted o me va a pasar a mí, un día morimos. ¿Sabía que se va a morir? La vida no es para siempre. Un día vamos a morir. Y cuando el cristiano llega a la meta, solo le queda un paso por dar. ¿Sabe cuál es ese paso? Correr a los brazos de Jesús. Hay quienes viven la vida como si esto fuera lo único. Y en esta vida es donde definimos dónde vamos a pasar el resto de la eternidad. Nosotros, hermanos, mientras caminamos, mientras seguimos en la carrera, tenemos que pensar en algo. ¿Dónde voy a recibir mi premio? ¿Dónde voy a recibir mi galardón? ¿Puedo, como este ciclista, hacer trampa y que me den todos los premios del mundo? ¿O seguir íntegro y que el premio me lo dé el Señor? Para continuar en la carrera, hermanos, tenemos que pensar no materialmente, sino espiritualmente. Y con este verso quiero cerrar en Romanos 8 y el verso 5, si usted lo puede buscar, si no, sígame aquí en la pantalla. Romanos capítulo 8 y versículo 5. Mire lo que dice Romanos 8.
Verso 5. Porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Los cristianos tenemos que pensar a largo plazo. Ok, ¿esto que quiero hacer me va a beneficiar espiritualmente o me va a restar espiritualmente? No, pues tengo este plan, este proyecto. ¿Esto me va a ayudar en mi vida cristiana o me va a alejar de la vida cristiana? No, pues yo quiero hacer esto y tengo la capacidad de hacerlo. ¿Ya te dijo Dios? ¿Ya le pediste permiso a Dios? Porque podemos hacer 1000 cosas, hermanos, pero si no están en los planes de Dios, se lo aseguro que no va a funcionar. Dice, no te fíes de tu propia prudencia, que Él enderece tu camino, tu senda, y tú camina por ahí. Siempre tenemos que pensar que somos extranjeros, que somos peregrinos y que nuestra verdadera morada está en el cielo. Y por eso es la palabra, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de tus acciones. Y mire lo que dice Romanos 8 y el verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y dice el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No basta con venir a la iglesia. No basta con estar en una congregación. No basta con de vez en cuando leer la Escritura. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y la evidencia de que somos hijos de Dios, ¿sabe cuál es? La obediencia. Si obedeces a la instrucción, eres hijos de Dios. Si eres desobediente, bueno, cada uno sabe cómo el Señor va a tratar con nosotros. Pero si no obedecemos a nuestro Dios, quiere decir que nuestras inclinaciones de la carne nos están llevando por el lugar equivocado. Póngase de pie, por favor. Y yo quiero que usted analice su vida, que usted piense en algo que Dios le ha dicho que cambie y que a lo mejor le está costando hacer el cambio. Analice y vea si en usted hay un corazón malo, y usted puede decir, no, pues yo tengo mi corazón sano, tranquilo. Y ahora dígale, Señor, tú examina mi corazón y ve si hay en mí una mala intención. Tú, Señor, ve si en mí hay corazón malo. Y Señor, endereza mis veredas, endereza mis caminos. Señor, yo no quiero perecer como esa ciudad de Tiro, como el rey de Tiro, como ninguno de los rebeldes que están registrados en la palabra. ¿Sabe por qué se da la rebeldía? Por el orgullo. La rebeldía es la acción que hacemos por algo que está en el corazón. Te dicen, quiero que se quede aquí, pues yo no me quedo aquí, yo quiero quedarme allá. Mira, hermano, ¿puede hacer esto? Sí, pero cuando yo quiera. La rebeldía es una acción que se da por el orgullo que está en el corazón. Y hermanos, el orgullo, como lo dije hace rato, se manifiesta de muchas maneras. Por eso pidámosle a nuestro Dios que nos limpie. Límpiame, Señor, y ayúdame para poder ocuparme en las cosas del Espíritu. Porque si me ocupo en las cosas del Espíritu, esto es vida y esto es paz. Y si yo soy hijo tuyo, yo quiero que tú me guíes con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, en esta hora te damos gracias porque tú, Señor, nos has hablado y tú nos has dicho que tengamos cuidado de nuestras acciones. Y toda acción es motivada por un deseo del corazón. Señor, limpia nuestro corazón y haznos ver si en nosotros hay un corazón malo, si hay una raíz de amargura. Señor, con tu palabra que es el agua viva, que esa palabra, como el agua en la tierra seca, caiga y que sea más fácil arrancar esta hierba mala que queda ahí. Señor, ayúdanos porque, Señor, tú dices que una raíz de amargura puede contaminar a todos
Y la salvación es una cuestión individual, pero también es un acto colectivo, donde si no obedecemos, si nos enorgullecemos, si hacemos las cosas como pensamos, vamos a caer, como tantos ejemplos que hemos visto en la Biblia. Cortado fuiste por tierra y hasta el abismo caíste. Eso le dijiste a aquella luz brillante, aquella luz hermosa, aquel luzbel, querubín protector. Todo porque su orgullo lo hizo querer elevarse. Cuando tu palabra nos dice, humíllate, y en su tiempo Dios te exaltará. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos de tu gracia. Necesitamos de tu cuidado, de tu poder, de tu amor para poder continuar en esta carrera. El tiempo está cercano y la venida del Señor es inminente, pero Él quiere una iglesia limpia, una iglesia santa, una iglesia que lo espera. Cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? ¿Tú tienes fe? ¿Sigues permaneciendo? ¿Todavía crees? ¿O ya te olvidaste de tu Dios? Cuídate de guardar todos los mandamientos del Señor. No te apoyes en tu propia prudencia, sino encomienda tu camino al que es dador de la vida, a nuestro Señor Jesucristo. Danos, Señor, la sabiduría y la gracia para poder entender tu palabra, y que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestro corazón. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito Señor, venimos a buscarte a ti. Y hoy queremos pedirte, Señor, que cambies nuestro corazón. Purifícanos una vez más, Señor, para poder hacer tu voluntad. Levanta tus manos hoy y dile: Señor, vengo hoy buscando más de ti. Te entrego mi corazón para ser renovado. Derriba mis argumentos hoy. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Y una vez más. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Dile a Él: purifícame, purifícame. Santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo, purifícame, santifícame. Derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Una vez más dile: purifica, purifícame, santifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo, purifícame, santifícame. Derriba, Señor, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Quiero buscarte a ti
con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Una vez más díselo a Él, quiero buscarte. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Dile a Él, purifícame, purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo y purifícame, santifícame, derriba mis argumentos y se levantan contra tu voluntad. Una vez más díselo a Él. Purifícame, santifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo y purifícame, santifícame, derriba mis argumentos, se levantan contra tu voluntad. Purifícanos, Señor. Queremos combatir contra esta carne, Señor, y agradarte a ti. Purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo, purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad y purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo y purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Dile, derriba, Señor. Derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Una vez más dile a Él, Señor, derriba, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Sí, Señor, queremos seguir caminando, prosiguiendo a la meta, Señor, bajo tu voluntad, Señor, obedeciéndote a ti, Padre mío. Te pedimos que derribes, Señor, nuestros pensamientos, nuestra enaltidez, Señor, cualquier posibilidad, Señor, de que nos enaltezcamos a nosotros mismos. Derriba todo eso, Padre mío, para seguir agradándote solamente a ti, esperando tu venida, Señor, y prosiguiendo la meta. Ayúdanos, te lo pedimos, Padre mío. Despídenos hoy de este lugar, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.
Amén, mis hermanos, estamos despedidos el día de hoy. Dios les bendiga.